Hola, bienvenidos al noticiero semanal de Morningstar Journal News. Yo soy su anfitrión Daniel Emanuel y hoy vamos a estar cubriendo las 5 noticias principales de esta semana. Comencemos. Número 5. China restringe libertades religiosas en Hong Kong. Todos los edificios religiosos en China han estado cerrados desde que comenzó la pandemia. Las autoridades de Hong Kong volvieron a imponer cuarentena obligatoria desde principios de enero hasta esta semana debido al brote de COVID en China. El gobierno chino controla las organizaciones religiosas, obligándolas a registrarse y someterse al liderazgo de la Organización de Entidades Religiosas Patrióticas, que les impone restricciones. Durante varios años, la Iglesia Cristiana de Hong Kong se salvó. Pero las acciones recientes tomadas contra las iglesias cristianas en Hong Kong tienen como objetivo restringir su libertad religiosa. Este es el momento para orar por nuestros hermanos en Hong Kong y en China, para que Dios les dé fortaleza y valentía para proclamar la verdad. Y además, para que el gobierno no pueda arrebatarle sus libertades al pueblo de Dios en Hong Kong y China. Número 4. La Corte Suprema escuchó un caso sobre la oración de un entrenador en el campo de fútbol americano. La Corte Suprema escuchó los argumentos el lunes en un caso que involucra a un entrenador de fútbol americano de una escuela secundaria que fue reprendido por orar después del partido en la yarda 50 del campo. El entrenador alega que su despido violó sus derechos de libertad de expresión y libertad religiosa. El distrito escolar argumenta que sus oraciones violaron la Constitución porque él es un funcionario del gobierno y también por el efecto coercitivo que podría haber tenido sobre los estudiantes para unirse a él. La Corte Suprema decidirá antes de que finalice su mandato en junio o julio. Este es un caso muy importante para la libertad de culto aquí en los Estados Unidos. Es un caso indispensable para la oración en las escuelas. Hay que notar que este entrenador no le pidió a ninguno de sus jugadores que se uniera a él en el campo de juego en la oración, sino que cada jugador se sumó a la oración por iniciativa propia. Además, la Constitución de los Estados Unidos no prohíbe a ningún funcionario del gobierno de que pueda expresar su fe. Lo que la Constitución de los Estados Unidos sí prohíbe es que el Congreso de los Estados Unidos establezca una religión para toda la nación. Número 3. El FBI advierte a las plantas de alimentos sobre ataques cibernéticos, mientras que incendios queman varias instalaciones. La División Cibernética del FBI publicó un aviso la semana pasada advirtiendo sobre el aumento de las amenazas de ataques cibernéticos en las cooperativas agrícolas. El aviso llega en un momento en que casi 2 docenas de instalaciones de procesamiento de alimentos en Canadá y los Estados Unidos han experimentado una serie de incendios, accidentes aéreos y explosivos. Todo esto sucede mientras el conflicto entre Ucrania y Rusia interrumpe la cadena mundial de suministros de alimentación. Algunos alegan que hay una conexión entre los ciberataques y los incendios. Otros dicen que no hay conexión alguna. Pero la verdad es que estos incendios van a afectar aún más una cadena de suministros que ya está siendo golpeada por la situación entre Ucrania y Rusia. Porque como sabemos, Ucrania y Rusia producen entre ambos el 25% del trigo y el 17% del maíz a nivel mundial. Entonces, la cadena de suministro de alimentos ya está lo suficientemente delicada como para tener que lidiar con incendios y ciberataques. Oremos entonces para que la situación no se agrave y además preparémonos para la escasez de alimentos que pueda venir.
Número 2. Abbott advierte sobre la crisis en la frontera. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que la situación actual en la frontera es la peor que jamás él haya visto. Textualmente expresó: Texas está haciendo todo lo posible para contener una situación fronteriza completamente fuera de control. Esto es lo peor que haya visto jamás. Texas ha tomado medidas en la frontera, incluida la negociación de acuerdos con los estados mexicanos y la creación de su propio muro fronterizo. Sin embargo, más de 125,000 personas fueron detenidas en las fronteras de Estados Unidos en Texas en marzo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La situación en la frontera es crítica para la patrulla fronteriza. Hay niños que están cruzando solos y la cantidad de drogas que está pasando por la frontera es descomunal. Hay muchas familias que están huyendo de situaciones críticas en América Latina, pero hay otros que solamente están aprovechando estas políticas del gobierno de los Estados Unidos para incrementar la delincuencia, el tráfico de drogas y las fechorías. Número 1. Elon Musk compra Twitter por $40,000 millones. Twitter ha aceptado la oferta de Elon Musk para comprar la empresa por $40,000 millones. Musk compró la compañía a $54.20 por acción, el mismo precio que estaba en su oferta inicial el 14 de abril. El nuevo propietario de Twitter dijo en un comunicado de prensa: la libertad de expresión es la base de una democracia funcional. Y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Estas son muy buenas noticias, porque Twitter estaba comenzando a bloquear contenido que no estaba de acuerdo con la agenda progresista y liberal. Ahora, con la nueva administración de la empresa, se cree que la empresa va a ir mucho más hacia el centro y va a ser mucho menos radical al bloquear cuentas y eliminar tweets. Muchas gracias por unirse al noticiero semanal de Morningstar Journal News. Nos vemos la semana que viene y que Dios les bendiga.